Le agradezco a Santiago Corcuera que regrese al aire, porque de esto estábamos hablando, Santiago, y nadie nos iba a, nadie se iba a imaginar que en el momento que estábamos hablando estaba dándose a conocer justamente este importantísimo e histórico documento. Santiago, de regreso al estudio, de regreso al aire, gracias por estar aquí de nuevo. Increíble, verdaderamente, Carmen. Yo diciéndote que el procedimiento, que si todo lo que te expliqué de los cuidados que adopta el comité antes de difundir una información de este tipo, me salgo de la entrevista y veo en mi WhatsApp que me mandaron el documento y es verdaderamente increíble la coincidencia. El informe, la resolución del comité, por supuesto, pues la he leído así como tú la presentaste, un poquito a ojo de águila. Vi las resoluciones diciendo, pues se va a la Asamblea General, se pide que se dé apoyo financiero, se pide que la resolución de la Asamblea General sea tal que constituya un mecanismo especial que aborde todas las aristas de la situación terrible de las desapariciones en México. El comité lo tengo que estudiar con cuidado, pero me impacta lo bien desarrollado que está el documento, la argumentación de por qué considera que hay indicios bien fundados de que en México se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, y particularmente desapariciones que ya han llegado a tal nivel que puede entenderse que estas constituyen crímenes de lesa humanidad. Habría que esto extenderlo a otros crímenes, como desplazamiento forzado interno, como ejecuciones, como reclutamiento forzado, en este contexto de violencia generalizada, no controlada, con un plan, con una política que está generando esto. Tengo que leer el documento con detalle, sí, para ver qué es lo que dice el comité respecto de las políticas de comisión de estos crímenes, porque estos crímenes, en cuanto a los ataques generalizados contra la población civil con conocimiento de dicho ataque, entendiéndose por ataque contra la población civil una política del Estado o de alguna organización que implique un plan de llevar adelante y fomentar esa política, puede ser o del Estado o de organizaciones, por ejemplo, criminales o paramilitares, etcétera. Tengo que leer el documento con cuidado porque, pues, evidentemente, como tú, que lo estás dando a conocer y te lo agradezco enormemente en este momento, y pues tengo esta inclinación académica de revisar las cosas con cuidado antes de dar opiniones, pero lo que sí es una realidad es que el Comité contra las Desapariciones Forzadas ha tomado la decisión de presentarle al Secretario General de las Naciones Unidas el caso de las desapariciones forzadas en México, para que el Secretario General de las Naciones Unidas lo lleve a la atención de la Asamblea General y se adopten decisiones importantes. Espero que la Asamblea General tome esto con toda la seriedad y que adopte decisiones importantes y que no vaya a emitir una resolución ahí descafeinada y lights. La situación en México es tan grave que es muy, muy importante que esto lleve su curso, tarde lo que tarde, y que la Asamblea General eventualmente adopte una resolución poderosa orientada a la solución de la tragedia humanitaria en la que está sumido el país. Sería muy importante, Carmen, que entrevistaras a algunas de las madres de los colectivos de personas desaparecidas, porque ¿sabes qué? Logro, vamos a llamarlo así, de que el comité haya tomado esta decisión se le debe a ellas y nada más que a ellas. Nosotros, los que de repente estamos ahí haciendo acompañamiento y redactando papeles y haciendo aportaciones, es porque nos lo piden ellas.
es porque son ellas las que están impulsando, las que han promovido, las que han ido a Ginebra a hacer cabildeo, las que están aquí en México hablando con las autoridades. Realmente es un logro muy importante que se le debe 100% a las familias de las personas desaparecidas. Y en honor a ellas creo que sería muy importante que les echaras una llamada. No, seguro Alguna que sí. Ahorita, si quieres, yo te pongo en suerte. Seguro que algunas sí. de ellas para Seguro ver si están que sí, muy disponibles y importante. pudieras platicar con ellas. Por supuesto, es un momento histórico, es un momento muy relevante, es un asunto que nunca había ocurrido. Se activó este artículo 34 de la Convención sobre desapariciones forzadas en el mundo y es la primera vez que se activa que se active este artículo 34 para pedirle al secretario general de la ONU, al secretario general de Naciones Unidas, que lleve a la Asamblea General el caso México. Te cuento, Santiago Corcuera, que tenemos en la línea y le aprecio muchísimo y le invito a que se incorpore a la mesa, a la conversación, a la directora del Centro PRO, a la directora del Centro de Derechos Humanos. Con mucho gusto. Miguel Agustín Juárez. Platicar con María Luisa. María Luisa Aguilar, que desde luego es una organización muy relevante, como sabemos, que junto contigo y muchos otros han dado una batalla enorme en este tema. Y este es un momento histórico. María Luisa, cuéntanos cómo lo están viendo ustedes. Hola, muy buenos días, Carmen. Muchas gracias por el espacio. Un gusto saludar a Santiago. ¿Quién mejor para explicarnos qué está sucediendo y lo histórico del momento que Santiago? Pues sí, como él también lo menciona, en el PRO estamos analizando la dimensión del documento. A mí me parece muy importante resaltar que el comité ha hecho un trabajo pues muy profesional en tomárselo en serio, en hacer una revisión de toda la información que ha recopilado por más de 10, 12 años desde su primera evaluación, si no estoy equivocada, en 2015, con una serie de evaluaciones a la situación de México, con toda la revisión de las acciones urgentes que recibe diariamente el secretariado del comité, con la información que recopiló en su visita al país y con la información que se fue enviando después y por parte tanto del Estado como de las organizaciones, como bien dice Santiago, de las propias víctimas. Y creo que ese es uno de los temas que no hay que perder del centro, porque me parece que el Estado siempre puede minimizar el análisis que puede hacer los órganos de tratado, los expertos internacionales, y creo que en este momento pues difícilmente se puede minimizar por un lado la situación, pero también el trabajo tan minucioso que ha hecho el comité durante todos estos años para evaluar la situación de México. Y me parece que además vale mucho la pena pues reconocer que ante lo que estamos pues ante la posibilidad de que México vuelva a abrir su visión ante los órganos de tratado y que reconozca que requiere de cooperación internacional en este tema y en otros tantos que como bien decía Santiago, son relevantes a analizar en el contexto de la violencia generalizada que vive el país. Santiago, María Luisa, en el documento que estamos leyendo, en estos momentos todos estamos leyendo este documento, que es un documento amplio, largo, contiene también la postura del Estado mexicano. Recupera lo que el Estado mexicano le respondió a este comité, como debió hacerlo, como Estado parte de esta convención, y de las obligaciones que tiene el Estado mexicano con el sistema internacional. Y bueno, viene recuperada la postura, la respuesta que da el Estado mexicano, y el Estado mexicano se defiende, digámoslo así, alegando que las desapariciones son atribuibles a agentes criminales, pero el tema de desapariciones forzadas está asociado con la acción de autoridad directamente. ¿Qué decir al respecto? Santiago Corcuera, de este espacio para saber qué es la desaparición forzada y si aplica o no? Siempre. Es el tema. El tema de siempre, de las autoridades negacionistas, de no, esas no son desapariciones forzadas. Las desapariciones forzadas son las de la Guerra Sucia, o las de Argentina, o las de Chile. Esa actitud, francamente, pues
lamentable por parte del gobierno. Lo que pude ver así a ojo de buen cubero, como decíamos, de la defensa del gobierno, es que considera acuérdate de la definición, o sea, la definición es privación de la libertad, cualquiera que fuere su forma, de una persona a manos de agentes del Estado o de particulares que actúan con la autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado, seguida de la negativa a proporcionar información sobre la suerte o paradero de la persona, o seguida de la negativa a reconocer tal privación de la libertad o del ocultamiento de la persona desaparecida. Entonces, cuando agentes particulares actúan con autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado, la desaparición es forzada, propiamente dicha. No es necesario, aunque claro que también es desaparición forzada, pero no es necesario que la privación de la libertad y el ocultamiento de la persona y la negación de reconocer tal privación de la libertad, etcétera, sea ejecutada por agentes del Estado directamente. Si lo hacen, desde luego, es desaparición forzada. Pero si particulares actúan con autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado, también es desaparición forzada. Y eso es lo que parece que el gobierno no quiere aceptar e intentó convencer al comité de que la definición que el comité expresó sobre la palabra aquiescencia en la declaración sobre agentes no estatales emitida por el comité hace algunos meses o hace un año y pico, se superexcede, dice el gobierno. Es excesiva y que eso no es aquiescencia. Por supuesto que eso no es cierto. La definición que de aquiescencia ha dado el comité está basada no solamente en las ideas del comité, por favor. El comité seguramente hizo un estudio del derecho internacional público en esta materia, del concepto de debida diligencia que venimos viendo desde campo algodonero, de precedentes judiciales importantísimos de la Corte Interamericana, de los demás comités de la ONU que han abordado esta cuestión. Yo siento, a ojo de buen cubero, que el documento que ha emitido el comité, como casi siempre sucede con estos órganos de las Naciones Unidas, está súper bien fundamentado. Se toman muchísimo cuidado. Yo doy testimonio de ello porque yo fui 6 años integrante del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas y 4 años integrante y presidente de los 2 del comité, que el cuidado que se pone para la elaboración de estos documentos es grandísimo y que seguramente está muy bien fundamentado. Y que la definición que el comité propuso en su documento sobre actores no estatales del término aquiescencia tiene un respaldo en derecho internacional a prueba de balas, a pesar de que el gobierno de México diga que se superexcedió en la interpretación de esa palabra. María Luisa, ¿qué dices tú desde el Centro PRO? De la respuesta que ya empezamos a conocer del Estado, porque la habían reservado y ahora la empezamos a conocer, qué es lo que dijo México a este comité. Ay, María Luisa se nos fue. Por ahí. María Luisa, ¿nos escuchas? No sé si me escuchaste, María Luisa. Ya les escucho. Venga, María Luisa. ¿Aló, estás allí? María Luisa, directora del Centro PRO. Escuchamos a Santiago Corcuera frente a lo que estamos aquí comentando, que es qué opinión te merece lo que estamos leyendo ahora. Hay que leerlo con más detenimiento, pero la respuesta que se puede ya identificar del Estado mexicano al comité, porque la tenían reservada y hasta ahora empezamos a conocer qué fue lo que le dijo México a este comité. Y aquí acaba de hacer un análisis. Santiago, ¿qué piensas tú desde el PRO de la respuesta de México y del intento de México de que este comité no hiciera lo que ha decidido hacer? Sí, me parece que es central esta parte que Santiago destaca sobre cómo México ha buscado querer minimizar el análisis del comité respecto a cómo se cometen desapariciones forzadas en México en este esquema de aquiescencia que ya muy bien explicaba Santiago. El comité, por lo que alcanzamos a revisar rápido en el documento,
hace un análisis muy claro de cómo incluso esta falta de acción de parte del Estado y de conocimiento de parte de los actores no estatales de que no va a haber una reacción del Estado ante la comisión de las desapariciones, se puede entender también como una anuencia tácita de que cometer este tipo de desapariciones es permisible y por lo tanto pueden llegar a ser desapariciones forzadas. Yo creo que eso es muy claro. El comité explica bien que no se está extralimitando y me parece que además también hace un reconocimiento a toda la información que envía el Estado, por lo que alcanzamos a ver rápidamente en el documento, de las acciones que se están tomando alrededor de los cambios legales, del marco normativo robustecido que se ha creado en los últimos 10 años, de las acciones alrededor de los registros, pero pues es muy claro en decir que eso no es una política estatal que permita tanto prevenir como erradicar las desapariciones y que también había generado una serie ya de recomendaciones alrededor de esto y que el Estado no las está cumpliendo. Entonces, me parece que sin menospreciar las acciones que el Estado ha implementado, es claro en decir que estas no han sido suficientes y que por lo tanto se siguen cometiendo las desapariciones en la diversidad que está analizando. Ni más ni menos, pues estamos aquí leyendo todo esto. Permítanme, Santiago Corcuera, María Luisa Aguilar, leer al público la decisión del comité. ¿Cómo es que está redactado esta decisión del Comité de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas respecto al caso México? Es el caso México. De conformidad con el artículo 34 de la Convención, el comité decide llevar la situación en México con carácter urgente a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para tal fin, el comité solicita al secretario general transmitir a la Asamblea General la presente decisión, los informes y observaciones pertinentes, así como la información recibida de las organizaciones de la sociedad civil, a fin de que considere adoptar medidas que apoyen al Estado parte a prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones forzadas en México. Déjenme volver a este párrafo y les pregunto en qué se tiene que traducir esto. Aquí lo que se está planteando es que el comité le está pidiendo al secretario general de la ONU que le transmita a la Asamblea General de la ONU esta decisión, los informes, observaciones y la información recibida de las organizaciones de la sociedad civil a fin de que considere adoptar medidas, que la Asamblea General adopte medidas que apoyen al Estado parte, es decir, México, a prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones forzadas en México. María Luisa Aguilar, ¿en qué debe traducirse esto? ¿Qué debemos esperar de la Asamblea General de la ONU? ¿Qué tendríamos que imaginar que puede ocurrir en algo que nunca ha ocurrido en la ONU? Pues la verdad es que nos parece que las recomendaciones son muy claras. Por un lado, le llama a la comunidad internacional a seguir apoyando a México en términos de cooperación internacional. Vimos esfuerzos importantes en su momento en algunas zonas de México, por ejemplo, en Coahuila, con el Centro Regional de Identificación Humana. Este tipo de acciones deberían de ser mucho más amplias y lamentablemente lo que hemos visto en los últimos años es el desmantelamiento de algunos de estos esfuerzos con el Centro Nacional de Identificación Humana, y ahí hay, pues me parece, una amplia esfera de oportunidad para México y para la comunidad internacional de poder tomar acciones humanitarias para poder regresar a muchas de las personas desaparecidas que pueden estar dentro de todos estos cuerpos que están sin identificar en las instituciones públicas. Y me parece que el segundo la segunda gran recomendación que habla más de esfuerzos internacionales para investigar las desapariciones y llevar y combatir la impunidad, pues abre toda una serie de oportunidades que Santiago y muchas otras organizaciones y instituciones y expertos han destacado de que necesitamos esfuerzos de investigación
más distintos. Y esto además pues da cuenta también de cómo el comité ha hecho un análisis de la impunidad en las desapariciones en México y de la incapacidad de la que hemos hablado constantemente y de la que hablaba hoy Santiago antes de conocer esta resolución en tu espacio, de cómo las fiscalías no están haciendo un trabajo que esté a la altura de la dimensión de la crisis, y creo que ahí es una de las grandes recomendaciones que seguramente muchas familias han estado esperando respecto a poder contar con mecanismos más extraordinarios también de investigación y de acceso a la justicia. Santiago Corcuera, ya lo mencionaste y dijiste, adelantaste que esperas que la Asamblea General no salga con algo descafeinado. Pues no, esperaremos que no. Es una gran oportunidad para el Estado mexicano, yo lo creo así, es una gran oportunidad. En lugar de sentirlo como un castigo, tendría el Estado mexicano que tomarlo como una gran oportunidad de colaboración internacional de primer nivel en un tema que no ha podido resolver claramente. Es importantísimo lo que dices, Carmen. Esperemos que en los próximos minutos no vaya a sacar el gobierno de México un comunicado descalificando, atacando e insultando al comité. Ojalá que no, porque eso debilita al país en su posición ante la Asamblea General y no contribuye a solucionar el problema. Se tiene que reconocer el problema, sí, tal como lo dimensiona el comité, que no vaya a empezar el Estado mexicano a decir exagera el comité, no es cierto que haya crímenes de lesa humanidad, no es cierto, etcétera. Eso es súper importante, que realmente el Estado mexicano, a través del gobierno de México de hoy, se ponga a la altura de la situación y realmente diga, comité, he recibido tu comunicación, la voy a revisar con mucha atención, voy a hacer frente al proceso ante la Asamblea General y voy a adoptar todas las medidas que sean necesarias para comenzar a resolver una crisis que es tan grande que no se puede resolver de la noche a la mañana. Es como si una persona con problemas de salud, por ejemplo, de obesidad, dice que pesa 140 kilos, no va a regresar a sus 80 kilos ideales de la noche a la mañana. Y cuando un problema es tan gordo, se tienen que adoptar medidas muy profundas. Lo dijo muy bien María Luisa. Yo digo las 4 patas de una mesa para la solución de la situación de desapariciones en México y de ejecuciones y de desplazamiento y de reclutamiento forzado y de tortura. Esta resolución de la ONU, creo yo, debería de tener 4 elementos importantes. 1, fortalecimiento de la búsqueda, porque como se ha visto, no hay resultados, por ejemplo, en la cuestión forense, ¿no? Los resultados de identificación son mínimos en comparación con los miles y miles de cuerpos apilados en los CEMEFOS y en los laboratorios. Tiene que haber reforzamiento de búsqueda en vida para que las nuevas desapariciones se resuelvan rápidamente y se localice a la persona viva. Si ya no vive, se requiere solucionar el problema forense. Sería la segunda pata. Y la tercera, auxilio internacional, asistencia internacional en materia de mecanismos en contra de la impunidad casi absoluta que hay en materia de desaparición forzada, y una nueva estrategia de seguridad que no haga que se sigan presentando desapariciones, más y más desapariciones día con día. Esas son, para mi gusto, las 4 patas que me gustaría, anhelaría que la Asamblea General estableciera en su resolución, que ordenara la creación de un mecanismo internacional. Muy bien dices, Carmen, que esto es histórico, que no se había dado nunca antes. No obstante, la Asamblea General ya había abordado crisis de desapariciones y ya ha adoptado resoluciones sobre países específicos para tratar de contribuir a la solución del problema.
Me refiero, por ejemplo, a la resolución que adoptó la Asamblea General sobre Chipre en el año de 1975 y que reiteró en el 77 y en el 78, hasta que finalmente se conformó el mecanismo para la búsqueda de desaparecidos en Chipre. Y luego, más recientemente, un caso muy conocido es el establecimiento del mecanismo especial para Siria. ¿Y por qué es muy conocido en nuestro país? Pues porque resulta que que la Organización de las Naciones Unidas contrató a la anterior comisionada de búsqueda de México, la doctora Carla Quintana, para encabezar ese mecanismo. Entonces, no es que no haya precedentes en los que la Asamblea General haya establecido mecanismos extraordinarios para hacer frente a situaciones extraordinarias como aquella en la que está sumido nuestro México lindo y dolido y herido. Y herido, sin duda. Pues seguiremos hablando, María Luisa Aguilar del Centro PRO, Santiago Corcuera. A los dos les aprecio muchísimo que hayan reaccionado de inmediato a la petición de estar aquí con motivo de lo que se está dando a conocer en estos precisos momentos. Imagínate si no. Imagínate si no, es un momento, bueno, tú que has sido presidente de ese comité, que lo conoces como nadie, eres el mexicano que presidió este comité, ahora lo estás observando como especialista, pero este comité con de expertos... Con un orgullo inmenso. Este comité de expertos internacionales pues ha resuelto esto y está dando a conocer este Jueves Santo una resolución muy importante. Se ha echado a andar este mecanismo que nunca se había utilizado antes, de este artículo 34 de la Convención de Desapariciones Forzadas a nivel mundial, y tristemente, pero a la vez como una oportunidad, es el caso México el que llegará a la Asamblea General de la ONU, y veremos qué hace esta Asamblea General de la ONU con un documento que se está observando muy amplio, muy puntual, muy preciso, de un asunto que México no puede desentenderse más. Es urgente que México, todo lo que representa la palabra México, tenga este tema como el asunto más importante, porque no puede haber más importante asunto que miles de personas que hoy no están en sus casas. Hagamos votos porque el gobierno de México responda a la altura de la situación y no con insultos y descalificaciones. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea, y que el Estado mexicano tome esto como una gran oportunidad de colaboración internacional para resolver lo que claramente el Estado mexicano no ha podido resolver y de lo cual ha sido en muchas maneras parte. Así que, Santiago, un abrazo para ti. María Luisa, un abrazo a los dos. Muchas gracias, Carmen. Yo me sumo a esta parte que puntean muy bien. Yo creo que necesitamos todo el trabajo del que siempre ha sido reconocida la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, de poder contar con un gran apoyo en la Asamblea General, que lo pongan al servicio de la crisis de desaparición, al servicio de las familias y no al servicio de denostar a organismos internacionales que han hecho un trabajo muy profesional de mucho tiempo de analizar a detalle la situación en México. Pues muchísimas gracias, Santiago, muchísimas gracias, María Luisa, un abrazo a los dos. Al contrario, gracias a ti, Carmen, por el espacio en este momento histórico, y esperemos buenos resultados y buena actitud del Estado mexicano para hacer frente a esta situación. Gracias. Es lo que esperamos, Carmen. Es lo que esperamos, altura de quien hoy encabeza al Estado mexicano, altura, inteligencia y entender que esto es un punto de quiebre que debe ser aprovechado para resolver un asunto del tamaño de una catedral, que es el tema de las desapariciones forzadas en México. Gracias a los dos y seguiremos hablando. Buen día.